tardes. Mi nombre es Lisandro Alchévere, estudiante foráneo del Estado Barinas, tercer año de Derecho, Saya A, Saya B. Hoy les vamos a hablar un poco sobre el derecho laboral, su historia, los antecedentes de nuestra legislación laboral. En el indagar histórico se encuentran normas históricas relativas al trabajo desde los días de la colonia. Las circunstancias de la organización colonial no dejaban de presentar unos rasgos semejanza con la situación del trabajador moderno. Es interesante verificar cómo a tanta distancia la idea de justicia pudo ofrecer resultados parecidos, por lo menos en parte, a lo que en nuestra época habrían de integrar esta nueva rama jurídica. En los antecedentes coloniales de las leyes de India, según suele afirmarse, de las leyes indias, son un procedimiento histórico de la moderna legislación laboral. Se denomina así la recopilación de cédulas, cartas, provisiones, leyes ordenadas por Carlos II en el 18 de mayo de 1680, con el propósito de unificar, divulgar, hacienda, las penas aplicables a los transgresores, disposiciones dictadas hasta entonces en materia de gobierno, justicia y guerra, con objeto de que los territorios de ultramar sean gobernados en paz y justicia. Entre el conjunto de reglas que integran la famosísima recopilación destaca a nuestros ojos el referente a los indios. A pesar de lo limitado de la industria en las Indias, hubo una actividad que se prestaba especialmente a ser reglamentada por los monarcas españoles, la explotación minera y en lo relativo al trabajo agrícola. Las normas contenidas en la legislación de la India tenían que considerarlo esencialmente, ya que España mostró interés desde los primeros pasos de su actuación por el desarrollo de la riqueza agrícola de América. Al mismo tiempo, los reyes se sentían obligados en conciencia a dictar disposiciones protectoras de aquellos nuevos súbditos que en tierras que antes ocupaban libremente eran sometidas a ajenas disciplinas. Reflejan por eso las leyes de India el mismo principio intervencionista que habría de mover después del derecho del trabajo, la protección del Estado al trabajador indio, que presentaba y prestaba en forma rudimentaria el trabajo asalariado, cuyo desarrollo tomaría tanta importancia en el régimen capitalista. Constituyen aquellas fuentes, las leyes, una fuente digna de estudio formal. Tenemos también el trato de las mujeres y los niños. A esa época, la mujer casada o soltera no podía ser constreñida a prestar servicios domésticos. Eran muy feministas, ¿no?, en esa época, y muy machistas los hombres, u otro tipo de trabajo. Se manifestaban deseos de permanecer en su pueblo. Igualmente estaba prohibido el servicio doméstico de la India soltera cuando no hubiera autorización legal expresa del padre o de la madre. Se prohibió que la india casada sirviera en casa de españoles. Si el marido no prestaba servicio en esa misma casa, la india con hijos menores no podía ser obligada a criar hijos de españoles. Fue prohibido constreñir a los menores de 18 años a ejecutar cualquier clase de trabajo. También había la prohibición de cargar peso. En el caso de los indios se prohibía cargar a los indios, aún con su voluntad, ni mediante pago alguno. Esta prohibición era absoluta y terminante, pues no era permitido hacerlo ni siquiera con licencia de los virreyes, las audiencias o los gobernadores. El contraventor era sancionado con suspensión del oficio por 4 años y compelido al pago de 1.000 pesos de multa, aunque obrase o trabajase con licencia. Los trabajos prohibidos a ese entonces eran perjudiciales para la salud del indígena, en molinos de manos y pilones, con excepción de los pilones de moler mandioca, o mandoca como la llamaban. La pesca de perlas era prohibida, el desagüe de las minas, por ser gravoso y enfermizo para los indios, en especial para los menores. El trabajo en los ingenios y los trapiches de azúcar. El trabajo en los obrajes de paños de lana, seda o algodón, con excepción de lo que fueran propiedad de los indios. Eran prohibidos en el beneficio del añil por ser peligrosos para sus vidas. Tenemos un poquito los antecedentes históricos postcoloniales. Después de las colonias, el desarrollo de la reseña histórica del derecho de trabajo venezolano, es conveniente distinguir dos periodos que se demarcan con claridad. El comprendido desde la Constitución de la República Independiente de Venezuela, una vez desmembrada de la Gran Colombia en 1830, hasta las leyes de talleres y establecimientos públicos de 1917, y en segundo término el que se extiende desde esa última fecha hasta nuestros días.
Tales normas carecen de verdadero valor de antecedentes de actuación, legislación, ya que poseían un carácter estrictamente policial, atento más bien al cuidado del orden público y las buenas costumbres que a la regulación moderadora del trabajo y la protección del trabajador asalariado. Los códigos y ordenanzas de la policía promulgados con posterioridad al 1820 establecían reglas específicas sobre el preaviso. Si bien no faltan ejemplos de ordenamiento de ese cuño que llegaban a contemplarlo como una obligación unilateral del peón o jornalero para su empleador en relación con los daños y perjuicios causados por el despido o retiro antes del vencimiento del contrato. A término cierto, los códigos civiles preveían expresamente de la obligación de las partes indemnizarse recíprocamente. Esos códigos civiles fueron de 1896, 1904 y 1922. La Ley de Trabajo de 1928 prescribía la jornada de trabajo de 9 horas. De hecho, pudo comprobarse en 1936 que existían jornadas de trabajo de 12 y 16 horas, no por vía de sección, sino como sistema normal en empresas de importancia. Además de la reglamentación del salario que debía pagarse en dinero diariamente por semana si no se hubieran convenido plazos más largos. La Ley de Trabajo de 1928, que deroga la anterior, constituye un cuerpo normativo de concepción más técnica dedicado al trabajo subordinario. La referida ley de 1928 de empero fue letra muerta desde su promulgación, pues no existían funcionarios públicos especialmente encargados de velar por su cumplimiento, ni fueron creados los órganos jurisdiccionales para impartir la justicia, ni tampoco fue dictado un procedimiento especial para resolver los diferendos obreros patronales. Los tribunales comunes ejercían la competencia en el ramo, aun cuando se previó la designación de árbitros para ciertas situaciones. Comenzó la Ley de Trabajo en el 1936, creada en el 29 de febrero de ese año en la Oficina Nacional del Trabajo. El Senado nombró una comisión especial para estudio de la Ley del Trabajo. Como resultado de sus labores presentó un proyecto de ley orgánica de tribunales de procedimiento del trabajo destinado a sustituir el sistema transitorio introducido por el título 9 de la Ley del Trabajo. Un proyecto de reforma de ley orgánica de la Corte Federal de Casación para armonizarla con el proyecto antedicho, un proyecto de reforma parcial de la Ley de Trabajo. Tuvo varias reformas y modificaciones, pero entre los aspectos más importantes estaban incorporación de algunas relaciones especiales de trabajo, no incluidas en el reglamento de 1973 como propias del transporte aéreo, lacustre, fluvial y marítimo, de los trabajadores motorizados, de los minusválidos, de la mujer y de la familia. En la supresión del derecho adquirido de auxilio de cesantía vigente de la reforma parcial, si bien su monto se acumuló al derecho a antigüedad en la prolongación del término de prescripción a 1 año contado desde la terminación de la relación de trabajo. Económicamente, las más trascendentes innovaciones se centraron en la universalización de la estabilidad con derecho a reenganche para todos los trabajadores permanentes, reducción de jornada efectiva de trabajo semanal diurna, nocturna y mixta, incremento del recargo porcentual del valor de las horas extraordinarias, el aumento de la participación del trabajador en los beneficios de la empresa y la ampliación del concepto salarial, dentro del cual solo algunos contados elementos quedarán excluidos. La Ley Orgánica de Trabajo del 20 de diciembre de 1990, plenamente en vigencia desde el 1 de mayo de 1991, fue parcialmente reformada el 19 de junio del 97, en las definiciones modificadas principalmente concretadas a indemnizaciones de antigüedad y preaviso, así como el salario. No explanaremos más adelante. La Ley Orgánica de Trabajo, aprobada el 20 de diciembre del 90, comenta todavía la estructura normativa vigente. Tenemos también la reforma del 19 de junio del 97. Como elemento esencial de un sistema democrático de relaciones de trabajo, formó parte también, según la correspondiente exposición de motivos del proyecto. Eso es todo sobre el derecho laboral, su historia. Muchas gracias.